¿Sabías que en el cómic el Dr. Manhattan asesina a 2 inocentes de un paro cardíaco? ¿Sabías que, a diferencia que en la película, su padre nunca apoyó su oficio de relojero? ¿O sabías que en el cómic él tiene un final completamente diferente al de la película? Pues quédate hasta el final del video y lo sabrás todo, porque hoy en obra original versus adaptación te traigo la historia del Dr. Manhattan en el cómic. En cuanto al Dr. Manhattan como tal, las diferencias físicas entre ambas obras son muy mínimas. Por un lado tenemos que en la película exagera la musculatura de este superhombre, y por otro tenemos que en el cómic llega a tener muchas expresiones faciales, mientras que en la película siempre tiene el mismo rostro indiferente. Ahora, en cuanto a Jonathan Osterman, el hombre que se convirtió en el Dr. Manhattan, sí podemos encontrar muchas diferencias notables. Mientras que en la película vemos a un Jonathan de tez alegre y cabello algo largo y oscuro, en el cómic encontramos a un señor Osterman de semblante inseguro y con el cabello rubio y corto. En cuanto a su personalidad, hay un par de diferencias destacables entre ambas obras, siendo una de ellas mejor en el cómic y la otra perfilando mejor al personaje en la película. En el cómic, por ejemplo, nos explican mejor cuál es la relación del Dr. Manhattan con el tiempo y por qué es que, aún sabiendo cosas que pasarán en el futuro, su cuerpo sigue respondiendo con ataques de sorpresa y otros sentimientos ante los acontecimientos que se le presentan. Le explica a Laurie que el que él pueda tener una visión permanente del futuro no lo exime de seguir siendo una marioneta dentro del mismo. Por otro lado, en la película vemos que el Dr. Manhattan actúa de manera enigmática y en ocasiones confusa cuando habla con Laurie, diciéndole en todo momento que ya sabe lo que ella hará en el futuro. Este fue un cambio a mejor, creo yo, porque en el cómic solo actuó de esta manera desde la mitad del cómic hacia adelante, y antes de eso su comunicación con Laurie era normal, hablando con ella sin hablar del futuro y expresando sus sentimientos ante ella como si no fuera un ser humano con poderes excepcionales. A continuación, una serie rápida de diferencias entre lo que le ocurrió y lo que el Dr. Manhattan hizo entre el cómic y la película. Si no has visto la película ni leído el cómic, no te preocupes porque abordaré la historia completa para que puedas entender el por qué este personaje influye en los acontecimientos de la nueva serie de HBO. En ambas obras nos muestran varias escenas del pasado de John y de cómo nació el Dr. Manhattan. En la película, por ejemplo, vemos que a una temprana edad estudiaba el oficio de relojero, siendo apoyado por su padre, quien muy amablemente lo guía en el trabajo de reparar un reloj. En el cómic, por otro lado, su padre no quiere que él se dedique al oficio de relojero. De hecho, en lugar de apoyarlo y guiarlo, toma las piezas de un reloj con el que John estaba practicando y las tira a la basura, diciéndole que hoy en día no se necesitan relojeros y que lo que debería estudiar es la ciencia atómica. Mientras que en la película no se nos cuenta cómo pasó de ser el hijo de un relojero a ser un científico, en el cómic nos cuentan que debido a la influencia de su padre, estudia en la Universidad de Princeton por 10 años, hasta conseguir una matrícula en física atómica, y que a los 30 años consigue su primer trabajo como científico. En ambas obras, John conoce en su nuevo trabajo a su amigo Wally, quien le presenta a Janice Slater, una mujer con la que John tendría una relación durante muchos años. En ambas obras vemos que el Dr. Manhattan nació de un accidente en el que John queda atrapado en una máquina que lo desintegra para luego aparecer poco a poco mientras todos lo creían muerto. Cuando por fin logra comprender sus poderes lo suficiente como para tomar una forma física completa, reanuda su relación con Janie, aunque tiene problemas debido a la nueva personalidad fría de John. En el cómic, los agentes del Dr. Manhattan intentan ponerle un disfraz y un casco con un símbolo que a John no le gusta. Es entonces que él mismo se marca la frente con el conocido símbolo del hidrógeno. En la película también vemos que él se hace esta marca, pero no explican que lo hace debido a que no le gustaba el casco que querían que vistiera. En el cómic vemos que el Dr. Manhattan estrecha manos con el presidente John Kennedy, quien le pregunta qué se siente ser un héroe, a lo que el Dr. Manhattan responde: "Usted ya debería saberlo". En la película hace una breve referencia a esta escena con una toma sin diálogos. Mientras que en la película el Dr. Manhattan nunca parece tener problema con su relación con el tiempo y su conocimiento del futuro, en el cómic vemos que se siente confundido por saber todo lo que vivirá, que a veces se equivoca y habla sobre cosas del futuro que aún no ocurren, y que estas confusiones hieren su relación con Janie. De esto no se ve nada en la película.
En el cómic, el Dr. Manhattan tiene una conversación con Hollis Mason, quien es el primer Night Owl, en su fiesta de retiro. Al preguntarle por qué se retiró como héroe enmascarado, Hollis le dice que en parte es debido a él, dado que habiendo una persona con unos poderes como los suyos, un simple humano como él no tiene mucho que aportar, pero también le dice que se quiere dedicar a reparar autos. Esta conversación no la vemos en la película. En ambas obras, John termina su relación con Janie y comienza una nueva relación con Laurie, la nueva Silk Spectre, cuando esta aún era muy joven. En el cómic, en un momento en el que él y Laurie no podían disolver una protesta violenta, el Dr. Manhattan se enfurece y teletransporta a todos los manifestantes a sus casas. Debido al shock de verse teletransportados de esa manera, 2 de los manifestantes mueren de un paro cardíaco. El Dr. Manhattan se dice a sí mismo que si él no haya hecho eso, las cosas habrían acabado aún peor. Poco después del incidente anterior, se prohíbe a los vigilantes seguir con su labor como héroes enmascarados, a excepción del Dr. Manhattan y el Comedian, ya que ambos trabajaban para el gobierno, siendo el Dr. Manhattan especialmente importante para infundir miedo en los enemigos soviéticos. En la película, se nos presenta al Dr. Manhattan trabajando en un proyecto para crear una nueva fuente de energía que evitará que los países se peleen por las fuentes de energía actuales, un proyecto en el que trabajaba junto a Ozymandias y su grupo de científicos. Este proyecto tendrá repercusiones en la trama que veremos más adelante. En el cómic, por otro lado, el Dr. Manhattan le dice a Laurie que trabaja en un proyecto que busca validar la teoría supersimétrica. Este proyecto nunca llega a nada concreto ni tiene ninguna relevancia para la trama. En ambas obras, Rorschach llega para hablarles de la muerte del Comedian y de la posible amenaza que pueden dar en las calles asesinando a ex vigilantes. El Dr. Manhattan lo hace desaparecer porque sus teorías molestan a Laurie, y esta última se va a una cena con Dan mientras John se queda trabajando en su proyecto. En ambas obras, el Dr. Manhattan se presenta en el funeral del Comedian y tiene recuerdos de guerra con él, en el que este último le demuestra que, aunque para todo el mundo parezca un superhéroe, en realidad el Dr. Manhattan no tiene interés alguno en la vida de los seres humanos. En ambas obras, John tiene una pelea que lo separa de Laurie y luego va a una entrevista de televisión en donde le tienden una trampa para acorralarlo y hacerle saber que su presencia ha producido cáncer en muchos de sus ex compañeros y seres queridos. Mientras que en el cómic solo es un reportero quien le inquiere sobre todas estas muertes, en la película incluso aparece una expareja del Dr. Manhattan echándole la culpa del cáncer que estaba acabando con su vida. En ambas obras, el Dr. Manhattan se siente abrumado por esas noticias y por todos los reporteros que quieren escuchar su opinión acerca de estos casos de cáncer, por lo que decide dejar la Tierra e irse a Marte. Mientras que en la película se va directamente a otro planeta, en el cómic primero se teletransporta a su casa, solo para encontrar que estaba siendo marcada como una zona peligrosa. Además, antes de irse a Marte, primero viaja a Arizona para recoger su antigua foto que se sacó con su primer pareja. En ambas obras, el Dr. Manhattan vuelve a la Tierra para llevarse a Laurie y platicar con ella en Marte. Tanto en la película como en el cómic, Laurie logra convencer a John de que los seres humanos merecen la salvación. La única diferencia es que en el cómic se menciona mucho el que Laurie haya tenido relaciones sexuales con Dan, mientras que en la película no tocan este tema. En ambas obras se descubre al final que tanto el asesinato del Comedian como todos los acontecimientos que llevaron a la humanidad al borde de la guerra fueron orquestados por Ozymandias, quien además se encargó de destruir New York como una medida para evitar una guerra mundial, ya que tanto Estados Unidos como la Unión Soviética se sentirían afectados por una tercera amenaza que Ozymandias inventó. En ambas obras, el Dr. Manhattan y Laurie llegan a la casa de Ozymandias, en donde ya se encontraban Dan y Rorschach, y tienen un breve combate con Ozymandias mientras este les revela su plan maestro. En la película, Ozymandias ordenó no solo la destrucción de New York, sino de varias ciudades clave en el mundo. Lo hizo teletransportando bombas con la fuerza de energía que le proveyó el aparato en el que el Dr. Manhattan estaba trabajando al principio de la historia. Es por esto que todo el mundo piensa que el Dr. Manhattan fue el responsable de dichas detonaciones, y por lo tanto las naciones que estaban en guerra se unen para buscar una manera de prevenir que el Dr. Manhattan acabe con todo el mundo. En el cómic, por otro lado, Ozymandias envía a un animal mutado a New York, haciendo creer que es el alienígena gigante que está marcando el inicio de la guerra entre los humanos y una raza del espacio exterior. Al igual que en la película, con esto logra la paz mundial, dado que las potencias mundiales se unen para defenderse de la supuesta amenaza alienígena.
Tanto en el cómic como en la película, el Dr. Manhattan decide dejar vivo a Ozymandias, dado que asesinarlo crearía sospechas que podrían hacer que se revele todo su plan, y por lo tanto toda la destrucción que él hizo para lograr la paz mundial sería en vano. Además, como Rorschach no estaba de acuerdo con guardar dicho secreto, John tiene que asesinarlo. Mientras que en la película el Dr. Manhattan simplemente se va después de matar a Rorschach, en el cómic visita por última vez a Dan y Lori, quienes parecían estar iniciando una bonita relación. Por otro lado, tiene una última conversación enigmática con Ozymandias, al cual deja con una gran duda existencial. Espero que toda esta información te haya ayudado a entender a este personaje. Si fue así, considera suscribirte y darle a la campanita, ya que hago videos como este sobre otros personajes de la literatura. Si solo habías visto la película de Watchmen, te recomiendo darle una oportunidad al cómic, ya que aunque en esencia parezca la misma historia, en el cómic los personajes y la narración son más profundos, además de tener mucha más información sobre los personajes, su pasado y el origen y desarrollo tanto de los Minutemen como de los Vigilantes. Te dejo otros videos que podrían interesarte. Que estés bien, hasta luego.